La apuesta era bastante simple. Un grupo de amigos, sentados alrededor de una fogata, aburridos y buscando una emoción, decidió probar su valentía contra la leyenda local. El viejo manicomio en las afueras del pueblo había estado abandonado durante décadas, su oscura silueta un recordatorio constante de los susurros que lo rodeaban. Las historias de experimentos poco éticos, espíritus inquietos y sucesos extraños eran suficientes para mantener a los locales alejados, pero para este grupo, era un desafío demasiado tentador para resistir. Armados con linternas y valentía, se dirigieron al manicomio justo cuando el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas y ominosas sombras. El camino hacia el manicomio estuvo lleno de risas nerviosas y bromas, cada amigo tratando de ocultar su inquietud. Cuanto más se acercaban, más silencioso se volvía el grupo. El aire se volvió denso y cargado de anticipación, y las palabras se desvanecieron en sus labios, como si el manicomio los estuviera vigilando. La puerta de hierro, oxidada y doblada, se abrió con un crujido que les hizo estremecer, y con un profundo respiro colectivo, cruzaron el umbral, adentrándose en la boca de una bestia gigante, esperando para devorarlos enteros. A medida que se adentraban, la oscuridad parecía envolverlos, haciendo que cada paso resonara como un eco en sus mentes. Las sombras alargadas del edificio se movían con vida propia, susurrando promesas de misterio y terror. La adrenalina corría por sus venas, cada crujido y susurro del viento un recordatorio de que estaban entrando en territorio prohibido. Sus linternas eran sus únicas armas contra la oscuridad, y la determinación de no parecer cobardes ante sus amigos, su única armadura. El viejo manicomio se alzaba ante ellos, un coloso de secretos oscuros esperando ser desenterrados. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y decadencia, con un leve olor a moho y algo indefinible, algo más oscuro. Las paredes, que alguna vez fueron blancas, ahora eran de un gris sucio, cubiertas de grafiti y las marcas del tiempo. A medida que avanzaban, sus linternas apenas penetraban la oscuridad, revelando solo vislumbres fugaces de la historia olvidada del manicomio. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos silenciosos, cada sonido parecía amplificado, como si los mismos muros del manicomio estuvieran prestando atención a su avance. Se dividieron en grupos más pequeños para cubrir más terreno, sus voces apenas susurrantes mientras discutían su plan. Un grupo encontró una vieja oficina, con la puerta colgando de las bisagras. Dentro, la habitación estaba llena de archivos y fotografías, los registros de vidas que alguna vez fueron vividas y perdidas. Los documentos contaban historias de pacientes sometidos a tratamientos crueles e inusuales, su sufrimiento meticulosamente registrado. Las fotografías, descoloridas y amarillentas, mostraban rostros atormentados y ojos desesperados. Pertenencias personales, zapatos viejos, un oso de peluche, un espejo roto, estaban esparcidas, cada objeto un testimonio silencioso de las vidas interrumpidas y destruidas. A medida que exploraban, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Cada sombra parecía moverse, cada susurro parecía un grito. El aire estaba cargado de una energía pesada, como si el manicomio mismo respirara. Los amigos intercambiaban miradas nerviosas, sus corazones latiendo con fuerza. Las linternas temblaban en sus manos, la luz apenas capaz de romper la opresiva oscuridad. Cada puerta que abrían revelaba más de la historia macabra del lugar, cada pasillo que recorrían los llevaba más lejos de la seguridad del mundo exterior. El manicomio se convertía en un laberinto de horror y misterio, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y los ecos del pasado resonaban con fuerza. Cuando se reagruparon, compartiendo sus descubrimientos, la atmósfera se volvió aún más opresiva. El peso de la historia del manicomio presionaba sobre ellos, dificultándoles respirar. Los espíritus de los pacientes torturados parecían estar despertando, su presencia volviéndose más tangible. Lo que comenzó como susurros leves se volvieron más fuertes, más insistentes, y la temperatura bajó aún más. Las sombras tomaron formas más definidas, deslizándose por las paredes y acechando sobre el grupo. Los objetos comenzaron a moverse por sí mismos, una silla deslizándose por el suelo, una puerta cerrándose de golpe. Los amigos se miraron con los ojos muy abiertos, el miedo apoderándose de ellos al comprender la realidad de su situación. Cada amigo experimentó un encuentro personal con un espíritu, visiones que los dejaron conmocionados. Uno vio a una mujer en una bata de hospital, sus ojos vacíos y suplicantes. Otro sintió una mano fría en su hombro, girándose para no encontrar a nadie. Otro más escuchó los gritos de un niño resonando por los pasillos. El manicomio parecía vivo, su oscura historia reproduciéndose a través de estas manifestaciones espectrales. Los susurros se transformaron en gritos, los rostros de los espíritus se hacían más claros, llenos de dolor y sufrimiento. La temperatura descendió aún más, y un frío helado se apoderó del grupo. El pánico se apoderó de ellos al darse cuenta de que estaban atrapados, el diseño del manicomio distorsionándose y cambiando para evitar su escape. Las puertas que una vez llevaban a la salida ahora se abrían a corredores interminables, y las paredes parecían cerrarse a su alrededor.
Los espíritus se volvían más agresivos, sus manifestaciones más físicas. Los amigos, aterrados, comenzaron a correr sin rumbo, sus mentes nubladas por el miedo. El manicomio los había atrapado, y su única esperanza era encontrar una manera de apaciguar a los espíritus antes de que fuera demasiado tarde. En su desesperación, encontraron un viejo diario, oculto en un compartimiento secreto en la pared, casi como si estuviera esperando ser descubierto. El diario, cubierto de polvo y moho, pertenecía a un doctor que había trabajado en el manicomio. Sus páginas amarillentas y frágiles detallaban un ritual que podría apaciguar a los espíritus, un ritual rodeado de símbolos oscuros y advertencias en latín. Con manos temblorosas, comenzaron a leer las instrucciones, sus corazones acelerándose con cada línea. El ritual requería un sacrificio significativo, un precio que debía pagarse para apaciguar a las almas torturadas. La habitación se sentía más fría, y las sombras parecían acercarse más mientras leían, como si los espíritus escucharan atentamente. La tensión en el aire era palpable mientras reunían los objetos necesarios para el ritual. Una vela negra, un cuchillo antiguo y una serie de piedras extrañas que encontraron dispersas en el manicomio. Cada objeto parecía cargado de una energía oscura, pulsando con una vida propia. Se colocaron en un círculo, siguiendo los dibujos y diagramas del diario, sus movimientos lentos y calculados. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar, y el sonido de sus propios corazones retumbaba en sus oídos. Las paredes del manicomio parecían cerrarse, observándolos con una mirada invisible pero penetrante. Comenzaron a recitar los encantamientos del diario, sus voces temblando de miedo y anticipación. Cada palabra latina resonaba en el espacio, haciendo eco en los pasillos vacíos y amplificando su miedo. A medida que el ritual avanzaba, la ira de los espíritus se intensificaba. Objetos volaban por la habitación, lanzados por fuerzas invisibles, y un aullido sobrenatural llenaba el aire. Las sombras en las paredes tomaron formas humanas, rostros distorsionados por el dolor y la furia. Los amigos sabían que estaban llegando a la parte más difícil del ritual. El último paso del ritual requería un sacrificio, uno de ellos tenía que quedarse atrás, ofreciendo su vida a los espíritus para traer paz a los demás. La decisión fue desgarradora. Se miraron unos a otros, el miedo reflejado en sus ojos. El tiempo parecía detenerse mientras luchaban con la elección. El frío de los espíritus parecía apoderarse de sus cuerpos, y un susurro helado les acarició los oídos, instándolos a decidir. El pánico y la desesperación se apoderaron de ellos, cada uno preguntándose si tendría el coraje de dar un paso adelante. Finalmente, uno de los amigos, con una mirada de determinación y sacrificio, dio un paso adelante. Sus ojos reflejaban tanto miedo como valentía. Los otros intentaron detenerlo, pero sabían en el fondo que alguien debía hacerlo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras observaban cómo los espíritus envolvían a su amigo, llevándoselo en una tormenta de sombras y lamentos. El sacrificio estaba completo. El silencio que siguió fue ensordecedor, los espíritus apaciguados y el manicomio quedando en una inquietante calma. Con los espíritus finalmente apaciguados, el manicomio volvió a quedarse en silencio. Los amigos restantes salieron tambaleándose a la luz del amanecer, marcados para siempre por su experiencia. El edificio permaneció silencioso e inmóvil, sus secretos temporalmente saciados pero nunca verdaderamente en paz. Sabían que el oscuro corazón del manicomio seguiría latiendo, esperando al próximo grupo que se atreviera a recorrer sus pasillos encantados. Los amigos, marcados por su experiencia, nunca podrían olvidar los horrores que presenciaron, cada noche atormentados por los recuerdos del manicomio y el amigo que dejaron atrás.